Martes 1 de julio de 2025, bienvenidos a nuestro canal de YouTube El conocimiento real que lleva a la vida eterna, creado por el mejor teólogo bíblico del planeta, llamado Tito Martínez de España. El título del estudio bíblico de hoy es El Dios de ese mundo y el príncipe de ese mundo no es Satanás. Hoy vamos a explorar quién es realmente el Dios de este siglo, mencionado en las Escrituras. La creencia más común, apunta a Satanás, pero ¿es eso correcto? Vamos a ver un punto clave que presenta Tito Martínez. Exacto. Mucha gente, casi por defecto, asume que 2 Corintios 4.4 se refiere a Satanás. Hoy vamos a examinar por qué esa interpretación podría ser, digamos, errónea, basándonos en el texto y el contexto bíblico. Sí, la idea central que se plantea es que Dios el Padre es quien ciega las mentes de los incrédulos, ojo, no Satanás. A ver, miremos 2 Corintios 4, versículo 4. Hay versiones, como la Nueva Traducción Viviente, la NTV, que introducen directamente a Satanás. Voy a leer textualmente cómo lo pone esa versión. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Pero, y esto es absolutamente crucial, la palabra Satanás no aparece en el texto griego original de este pasaje. Ah, ¿no está en el griego? No, el texto griego dice, enois oseos tu aeonos tuto etiplosen tanoemata ton apiston. O sea, simplemente, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. Vaya. En la palabra Satanás fue añadida por algunos traductores. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Pablo dijo el Dios de este mundo, sin mencionar a Satanás para nada. Interesante. ¿Y sobre la palabra Dios usada ahí? Pues sí, además, la palabra griega para Dios aquí es Theos, con número Strong's G2316. Según la concordancia Strong y otros léxicos, significa la divinidad suprema. La divinidad suprema. Exacto. Entonces, llamar a Satanás el Dios en este sentido, el Supremo, sería una auténtica blasfemia. El Dios Supremo es el Padre Celestial, no hay otro. ¿Y qué pasa con eso que a veces se dice de que si Dios está en minúscula en algunas Biblias, se refiere a Satanás? Pues Martínez señala que eso tampoco es un argumento válido. Los manuscritos originales, los más antiguos en griego, no diferenciaban entre mayúsculas y minúsculas como lo hacemos hoy en día. Así que basar la interpretación en si la D es pequeña o grande, pues no es textualmente sólido. Entendido. Pero claro, surge otra objeción. Algunos argumentan que como este siglo se describe como malo, por ejemplo en Gálatas 1.4, pues entonces el Dios de este siglo tiene que ser malo también, o sea, Satanás. Ese argumento es falso y diabólico. Así lo califica Tito Martínez. Falso y diabólico. Sí, porque Dios el Padre es Dios de todos los siglos, incluido el presente siglo malo. Él es el soberano siempre, por encima de todo. La maldad del siglo no le quita la soberanía a él. Vale. De hecho, fíjate, en Apocalipsis capítulo 11, versículo 4, se llama al Padre el Dios de la tierra. Lo leo textualmente. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. El Dios de la tierra. Exacto. El Dios de la tierra y el Dios de este mundo es el mismo. El Padre Celestial de ninguna manera es Satanás. Entonces, la conclusión es clara. Clarísima. Enseñar que el Dios de este mundo es Satanás, según lo que expone Martínez basándose en estos textos, es propio de un vulgar embustero e hijo del diablo. Son palabras fuertes, pero es la conclusión a la que llega tras su análisis. Queda claro entonces, según este análisis de Tito Martínez, que identificar al Dios de este mundo con Satanás, pues contradice el texto griego original y otros pasajes bíblicos clave. Es una perspectiva que, desde luego, desafía la interpretación común y nos invita a todos a una revisión profunda de las Escrituras, a no dar por sentado lo que siempre hemos oído. Califica la idea de que Satanás sea el Dios de este siglo como absolutamente falsa y diabólica.
Sí, así de contundente. Argumenta que no hay base bíblica para eso y que enseñar que Satanás es el Dios, así con mayúsculas casi, es una de las mayores blasfemias y mentiras. Uf. Tal cual. Y, bueno, el fundamento principal para una afirmación tan rotunda lo encuentra Tito Martínez, sobre todo en una versión muy antigua de la Biblia, la Peshita. Hay que entender un poco qué es, ¿no? El nombre viene del arameo. Significa algo así como sencilla o exacta. Es un manuscrito antiguo, muy valorado por ciertos eruditos. ¿Por qué? Pues por su antigüedad y porque está en arameo, que era la lengua que hablaban Jesús y los apóstoles. Algunos creen que es muy fiel a los textos originales. Y el estudio de Tito Martínez, pues se apoya mucho en ellas, ¿eh? Vale, entendido. Entonces, la idea más común es esa que dice que el Dios de este siglo es el diablo. Pues según este análisis, queda totalmente descartada. Radicalmente cuestionada, sí, porque según Martínez... Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico, que al diablo jamás, pero jamás, se le llama el Dios en toda la Biblia. Exacto. Bueno, pues para que lo veamos claro, ¿podrías leernos cómo traduce la Peshita esos versículos clave? Hablamos de 2 Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4. Claro, vamos a ello. Leo literalmente y de forma completa, tal como lo presenta Tito Martínez, basándose en la Peshita. Pero aun si nuestro evangelio está encubierto, para los que se pierden está encubierto. Aquellos a quienes Dios ha cegado sus mentes en este mundo para que no crean, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Cristo, que es la imagen de Dios. Interesante. Y aquí, ojo, aquí está el meollo de la cuestión para esta interpretación. Fíjate bien en el versículo 4. La palabra Dios Sí. se escribe con D mayúscula. Según esta lectura textualista que defiende Martínez, esto es crucial, no es un detalle menor. ¿Y qué indica esa mayúscula? Pues indica sin ambigüedad que se refiere al Dios Supremo, al Padre, O sea, que sería Dios mismo, el Padre Celestial, y no Satanás, quien ciega las mentes de los que se pierden, de los incrédulos, para que no crean. Hay que enfatizar eso, Dios, así, con mayúscula. madre mía, es que ese detalle lo cambia absolutamente todo. El sujeto de la acción es completamente diferente. Totalmente. Y por lo que comentas, parece que esta lectura no es algo aislado solo de la Peshita. Mencionas que Tito Martínez también se fija en otra versión, la Hünemann. Así es. La versión de Hünemann, que es una traducción independiente del siglo XX, ofrece un texto muy parecido en este punto. Refuerza la misma idea. A ver, ¿cómo lo dice Hünemann? Cito textualmente de Hünemann, según recoge Martínez, en los que el Dios de este siglo ha cegado los sentidos de los increyentes para que no les esplenda la iluminación del Evangelio de la gloria del Cristo, quien es imagen de Dios. Vaya. De nuevo, y hay que enfatizarlo otra vez, Dios con mayúscula, apuntando al Dios supremo, no a otra entidad. Clarísimo. Por lo tanto, resumiendo la idea central que expone Tito Martínez, si hacemos una lectura rigurosa del texto bíblico, apoyándonos sobre todo en la Peshita, pero viendo que hay ecos en otras traducciones, como la Hünemann, la conclusión es que es Dios Padre, el Creador, y no Satanás, quien ciega activamente la mente de los incrédulos de los que habla 2 Corintios 4:4. Para quienes defienden esta visión basándose en este análisis textual, pues, eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. No hay otra, según ellos. Es realmente impactante ver cómo la elección de un manuscrito, de una traducción concreta, puede llevar a conclusiones teológicas tan opuestas sobre un mismo pasaje, ¿no? Desde luego. Y esto inevitablemente nos deja pensando, ¿verdad? Nos deja con una pregunta importante. ¿Somos realmente conscientes de hasta qué punto las diferentes versiones de la Biblia que usamos cada día pueden influir o incluso cambiar radicalmente nuestra forma de entender conceptos que son, fundamentales para la fe? Es una reflexión necesaria, sí. Es como una llamada de atención, ¿no? A mirar más de cerca las fuentes que usamos, a ser críticos y a ser conscientes de las enormes implicaciones que tiene cada traducción. La pregunta es, ¿quién ciega realmente la mente de los incrédulos? No existe ni un solo versículo bíblico que diga que Satanás ciega la mente. Ni uno. La labor del diablo es otra, es doble. Tentar y engañar al mundo. Ajá. Cita, por ejemplo, Mateo 4:3, cuando se habla del tentador, y Apocalipsis 12:9, que dice que Satanás engaña al mundo entero. Es interesante esa distinción que hace. O sea, una cosa es engañar o tentar, presentar algo falso, incitar.
Y otra muy distinta es causar activamente la ceguera espiritual. Su argumento pone el foco ahí, en la agencia directa. ¿Quién hace eso? Justo. Y ahí va la pregunta clave que plantea él. Si no es Satanás, ¿quién es? Y su respuesta es tajante. Dios Padre. Sostiene que eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. Por ejemplo, en Juan 12, versículos 39 y 40, dice textualmente, leo, «Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane». Este pasaje de Juan, citando a Isaías, es central en la argumentación de Tito Martínez, claro. Él lo interpreta como una acción directa deliberada de Dios para impedir la conversión en ciertos casos. Es un punto teológicamente complejo, ¿verdad? Toca la soberanía divina de lleno. Sí, desde luego. Y ojo, que presenta más textos. No se queda ahí. Por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, versículos 11 y 12. Dice, «Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia». Un poder engañoso enviado por Dios. Exacto. Y también Deuteronomio 28:28, que advierte, «Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu». Martínez además menciona otros, Lamentaciones 2:1, 2 Reyes 6:18, Jeremías 13:16, Ezequiel 32:8, todos como pruebas de que Jehová trae tinieblas y ceguera. Claro. Ahora, mular todos estos versículos, lo que busca Tito Martínez es construir un patrón en la escritura. Un patrón donde la ceguera, el endurecimiento o incluso el envío de ese poder engañoso se atribuyan directamente a Dios. Es una perspectiva que enfatiza un aspecto, digamos, judicial o de juicio divino en la incredulidad. Así lo expone él en su estudio. Totalmente. Y la conclusión que extrae Tito Martínez es clara. Dios ciega y endurece a aquellos que rehúsan creer en la, verdadera doctrina. Lo hace para que crean la mentira y finalmente sean condenados. Ajá. Y advierte mucho contra la mentira, así la llama, de que el diablo sea el dios de este siglo en el sentido de que tenga poder para cegar mentes. Lo califica de doctrina perversa y diabólica. En resumen, entonces, el análisis de Tito Martínez nos confronta con una interpretación bíblica pues bastante directa. La responsabilidad de la ceguera espiritual de los incrédulos recae directamente en Dios Padre, no en Satanás. Es una visión que subraya la soberanía divina de una manera que puede resultar, como decíamos, desafiante para muchos. Sí, sin duda. El príncipe de este mundo. ¿Quién es realmente el príncipe de este mundo? Una figura que, ojo, solo se menciona 3 veces en la Biblia. Sí, y siempre en el Evangelio de Juan. ¿Y cuáles son esos pasajes exactamente? Para tenerlos claros desde el principio. Pues mira, son Juan 12:31, que dice literalmente, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vale. Luego está Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ajá. Y el último es Juan 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Esos son los 3. Perfecto. Gracias por leerlos así tal cual. Y bueno, la interpretación más habitual, la que se oye por ahí, tanto en círculos católicos como evangélicos, ¿cuál es? Pues de forma, diría, casi unánime, identifican a este príncipe con Satanás, con el diablo. Vamos, es la lectura estándar, la que se da por sentada. Claro, pero aquí es donde entra Tito Martínez. Y entra fuerte. El texto que estamos viendo califica esa identificación de pura invención. Sí, y no solo eso. Y esto es central en su escrito, que la Biblia nunca dice de forma explícita que este príncipe sea Satanás. Ni en esos 3 versículos, ni en ningún otro sitio. La ausencia de esa conexión directa. Exacto. Sostiene que esa identificación no está ahí, en la letra. Entonces, a ver, según Martínez, ¿de dónde sale esa idea tan extendida, si no está escrita? Pues aquí es donde él introduce un concepto clave, la eisegesis. Eisegesis. Sí, acusa a lo que él denomina el sistema iglesiero apóstata
o sea, de practicarla. ¿Y qué es exactamente la exégesis para él? Pues básicamente meter ideas preconcebidas dentro del texto. O sea, en lugar de hacer exégesis, que sería sacar el significado del texto, es forzar al texto a decir lo que tú ya crees de antemano. Eso es. Él considera que esto es pervertir las escrituras, una forma de retorcerlas para que apoyen doctrinas que para él son falsas. Entiendo. La acusación es seria. Que las corrientes principales, católicas y evangélicas, han impuesto esa lectura de príncipe igual a Satanás sin base textual directa en Juan. Justo eso. Su argumento es que esa conexión no sale naturalmente de Juan 12, 14 o 16, sino que es, bueno, como una capa de pintura que le ha puesto encima ese sistema del que habla. ¿Y en su escrito da alguna pista de quién cree él que era entonces? Sí. Promete revelar quién era realmente esa figura en el contexto del siglo I. Dice que se basa en la Reina Valera 1960 y en traducciones literales del griego. Es fascinante cómo se puede cuestionar algo tan asumido por tanta gente, ¿no? Desde luego. Lo llamativo aquí es cómo se desafía una interpretación con siglos de historia, apoyándose únicamente en que no está escrito literalmente en esos 3 únicos sitios. Entonces, resumiendo el argumento de Martínez que expone el material, durante siglos se ha repetido que el príncipe es Satanás. Pero según él, esa identificación no está escrita textualmente, ni en Juan 12:31, ni en 14:30, ni en 16:11. Y él lo considera un error fundamental, propagado por el sistema eclesiástico tradicional. Exacto. Y esto, claro, nos lleva a pensar en cómo se forman y cómo se perpetúan ciertas interpretaciones teológicas, ¿no? Totalmente. Cuánto hay de lectura directa del texto y cuánto de tradición, de inferencia, de lo que siempre se ha dicho. Es una pregunta muy pertinente que plantea este material. Invita a revisar la base de creencias que a veces damos por sentadas. Sí, a volver a la fuente original, digamos. Eso es, a preguntarnos si resisten un escrutinio textual así, directo. Exacto. Vamos a centrarnos en unas palabras de Jesús, que siempre generan debate, ¿verdad? Están en Juan 12:31. La gran pregunta, ¿quién es el príncipe de este mundo? Queremos desentrañar el significado según esa perspectiva. Vamos primero a leer esos versículos clave. Son Juan 12, versículos del 31 al 33. Dicen así: Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Es llamativo, cómo Jesús conecta esto del príncipe de este mundo directamente con su propia muerte. Y ojo, no una muerte cualquiera, sino la crucifixión. Y aquí hay un detalle crucial. Ese tipo de ejecución solo la hacía el Imperio Romano. Es una pista que el análisis de Martínez considera, fundamental. Exacto. Esa corrección es vital. Para entender la expresión «el príncipe de este mundo», según la perspectiva que ofrece este estudio, Jesús no habla de algo futuro o etéreo, habla en presente, del aquí y ahora. Se estaría refiriendo, pues, al sistema político-religioso que dominaba en su época. Eso enseña claramente el texto bíblico si lo lees así. Vale, habla del sistema de su época. ¿Y cómo se llega a esa idea de mundo como sistema desde el texto? Pues mira, analizando la palabra griega original, cosmos, que es la G 2889 en Strong. Según la concordancia, sí, significa mundo, claro, pero también tiene el sentido de arreglo ordenado o incluso sistema mundial. Y a ver, en tiempos de Jesús, ¿cuál era el gran sistema mundial? El cosmos que lo ordenaba todo, pues era sin duda el Imperio Romano. Entendido. Cosmos como el sistema romano. Vale. ¿Y qué pasa con príncipe? El arjón. Ahí vamos. La palabra griega es arjón, G758. Strong nos dice que significa primero, ya sea en rango o en poder. Principal, príncipe, gobernante, autoridad. Entonces, si juntamos las piezas según este análisis, el arjón, la autoridad principal de ese cosmos, de ese sistema romano, pues sería el poder principal de la época, la autoridad gobernante. Y en Judea, en ese momento, esa era Roma, el Imperio Romano. El texto bíblico interpretado así apunta claramente a Roma.
Ya veo, la conexión lingüística parece sólida desde ese punto de vista. Pero claro, choca con la idea tan extendida de que se refiere a Satanás, ¿no? Sí, es interesante eso que comentas, porque el estudio de Tito Martínez precisamente subraya algo importante. El texto de Juan 12, ahí no menciona a Satanás por ningún lado. Desde este análisis, interpretar que el príncipe de este mundo es Satanás sería, pues, añadir algo que no está escrito literalmente ahí. Martínez considera que eso es una lectura que se aleja de lo que dice el pasaje. Vale, aceptando la premisa de que el príncipe es Roma, ¿qué significa entonces que será echado fuera? Porque suena a expulsión, a algo bastante drástico. Buena pregunta. Esa es otra clave lingüística importante. La palabra griega es ekbalo, la G 1544. Significa expulsar, ¿sí? Pero Strong recoge otros matices muy relevantes. Fíjate, también significa echar, enviar, impulsar, despedir. No siempre es una expulsión física o violenta. Podría ser, digamos, ser movido a actuar, ser impulsado a hacer algo. Ah, o sea, no necesariamente expulsado del mundo, sino impulsado a hacer algo. ¿Cómo encajaría eso? Pues encaja perfectamente si seguimos el hilo del análisis de Martínez. Jesús estaría prediciendo que la autoridad gobernante de su tiempo, Roma, el arjón de ese cosmos, sería de alguna manera enviada o impulsada, ekbalo, a actuar. ¿Para qué? Pues para llevarlo a la muerte en el madero. Y esto conecta directamente con lo que dice justo después, en los versículos 32 y 33, cuando habla de ser levantado de la tierra, ¿entiendes? Está describiendo su crucifixión, a manos de los romanos. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico según esta interpretación detallada. Fascinante, la verdad. O sea que, resumiendo, la perspectiva de este análisis que hemos visto, el príncipe de este mundo en Juan 12:31 no sería Satanás, sería el Imperio Romano. Y su autoridad sería la que de algún modo se vería impulsada o enviada a ejecutar a Jesús. Exactamente. Y esta conclusión, tal como la presenta Martínez, se apoya firmemente en dos pilares. El contexto inmediato del pasaje, esa predicción clarísima de la crucifixión romana, y el análisis del significado preciso de las palabras griegas clave, cosmos, arjón y ekbalo. Juan 14:30. Y esa figura, la del príncipe de este mundo. Sí. Vamos a ver los argumentos que presenta Martínez, sobre todo cómo conecta este versículo con la situación histórica, ¿no? Con Jesús y el Imperio Romano encima. Ya. Es una perspectiva, bueno, diferente a la interpretación más, digamos, tradicional. Muy bien. Pues vamos al lío. El punto central, Juan 14:30. Tito Martínez presenta una lectura que parte de que el texto bíblico enseña claramente lo siguiente. Y lo vamos a leer tal cual, con la cita del interlineal griego-español que incluye. Perfecto. Dice así, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Ujú. Y el interlineal que aporta Martínez dice, ya no muchas cosas hablaré con ustedes, está viniendo porque él del mundo gobernante y en mí no está teniendo nada. Y aquí es donde Tito Martínez pone el acento, ¿no? ¿Sabes? Subraya algo que considera fundamental. Jesús no menciona a Satanás, no dice Satanás. Claro. Argumenta que identificar a ese príncipe, a ese arco no gobernante, con el diablo es, bueno, añadir algo que el texto no dice literalmente. Entiendo. Y según esta línea de análisis que presenta Martínez, la clave estaría entonces en el contexto inmediato, ¿no? Él se fija mucho en el verbo viene, exertai. Que está en presente, está viniendo. Eso es, está viniendo. Y en el título, claro, Arcon, el gobernante de este cosmos, de este mundo. Para Martínez esto apunta directamente a una amenaza muy real y muy cercana. ¿Te refieres a...? Al poder del Imperio Romano, que estaba, a punto de detener a Jesús y ejecutarlo. Era Roma quien venía a por él. Claro. Visto así, sitúa la frase en un plano muy político, muy terrenal del momento. Exacto. Y la segunda parte, ¿y él nada tiene en mí? ¿Cómo le encaja Martínez ahí? Pues en la misma línea. La interpreta de forma muy concreta. Significaría que Jesús y su reino no formaban parte de esa estructura de poder romana.
Ya. que no había conexión ni legitimidad compartida entre la autoridad de Jesús y la del imperio. Ese archón romano no tenía, digamos, nada que ver con él, ninguna parte en él. Entiendo. Tiene su lógica interna, ¿eh? Sí, y para reforzar esta idea, Tito Martínez conecta esto con otro momento crucial, cuando Jesús está delante de Poncio Pilato, el gobernador romano. Ah, claro. Cita Juan 18:36. Vamos a leerlo también, textualmente. Vale. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Ujú. Para Martínez, entonces, este pasaje es como la confirmación de su lectura de Juan 14:30. Si el reino de Jesús no es de este mundo, o sea, de este sistema político terrenal que representa Roma, Claro. entonces, el gobernante de este mundo que venía por él y que nada tenía en él, pues tiene que ser, en esta interpretación, la autoridad política y militar de Roma. Justo. El estudio insiste mucho en eso. El texto habla de un arcón del cosmos, un gobernante terrenal, y solo menciona eso. No añade referencias a figuras espirituales. Entonces, resumiendo un poco la perspectiva que nos trae Tito Martínez, ese príncipe de este mundo de Juan 14:30 sería una referencia directa, casi periodística, diríamos, al poder imperial de Roma, Sí, al poder que estaba actuando en ese preciso instante contra Jesús. no a Satanás, como suele interpretarse. Una lectura muy pegada al contexto histórico y político inmediato de la crucifixión. Desde luego. Es una lectura que ancla el texto en una confrontación muy terrenal, muy específica de aquel momento. Sí. Juan 16, versículo 11. El versículo en cuestión, Juan 16:11, dice literalmente, «Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado». Un punto clave, que destaca Tito Martínez en su análisis, es que Jesús aquí, en este contexto, no menciona explícitamente a Satanás, ni al diablo, nada. Claro, esto es importante. Porque si no lo nombra, pues la pregunta salta sola. ¿A quién se refería entonces? ¿Y qué quiere decir eso de que ha sido ya juzgado? El estudio de Martínez insiste mucho en esto. Identificarlo, sin más, con el diablo es añadir algo que Jesús aquí no dijo. Y ahí es donde, imagino, el análisis de Martínez se va al original. Justo, al griego. La traducción interlineal, palabra por palabra, del griego al español de esa frase, según la consulta que hizo Tito Martínez, es peri de crisios otioarjon tu cosmu tutu que crite. Vale. Y la palabra clave aquí es juzgado, Viene del verbo griego crino. crino. Y supongo que ese verbo tiene matices, ¿no? Que son importantes para esta lectura. Muchísimos. A ver, si consultas una herramienta como la Concordancia Strong, que es como un diccionario súper completo del léxico bíblico original, ves que crino, que tiene el código G2919, significa propiamente distinguir, ¿sí? Pero también, y esto es lo fundamental, decidir. Y por extensión, pues, tratar, condenar, castigar, resolver, condenar, determinar. O sea que no es solo juzgar, en plan tribunal, es decidir, castigar, condenar, determinar. Exacto, todos esos matices están ahí. Vale. Entonces, con el texto literal, sin mención a Satanás, y estos significados de crino, ¿cómo? ¿Cómo encaja todo esto? ¿Cuál es la interpretación que surge? Pues la conclusión que presenta este estudio, y que argumenta que es lo que enseña claramente el texto bíblico si tenemos todo esto en cuenta, es bastante directa. A ver. El príncipe, la palabra griega es arcón, que se usa para un gobernante, una autoridad, un líder político. El arcón de ese mundo, del cosmos, en ese momento histórico concreto. Era el poder dominante en la Tierra en ese momento, el Imperio Romano. Y, digamos, su representante local, la cara visible de ese poder allí, era Poncio Pilato. Ostras. Claro. O sea, que no habla de una entidad espiritual, sino de... Del poder político terrenal de ese momento, Roma, Pilato. Ah. Entonces, la decisión de Pilato, la autoridad romana, de juzgar a Jesús y enviarlo a la cruz. Esa misma decisión, ese acto de juzgarlo y condenarlo por parte del archón romano, implicó automáticamente su propia condena, su propio juicio divino. El mismo acto de juzgar a Jesús Selló la condena del poder que lo juzgaba. Es decir, al enviar a Jesús a la muerte, Pilato, como figura del imperio, no solo decidió sobre Jesús, sino que provocó que ese poder romano fuera juzgado, o sea, condenado, determinado para castigo por Dios.
Martínez incluso conecta esto con la caída posterior del imperio como una consecuencia de ese juicio. Entendido. O sea que, resumiendo la perspectiva de este análisis de Tito Martínez, el príncipe de este mundo en Juan 16:11 sería el poder imperial romano de la época. Sí. Y ha sido ya juzgado no significaría un juicio antiguo contra Satanás, sino la decisión y la condena divina sobre Roma, que se activa, digamos, por su papel en la crucifixión. Exactamente esa es la línea argumental. Una interpretación que, intenta anclar el pasaje muy fuerte en el contexto histórico y político inmediato de Jesús. La Judea ocupada, Roma. Y todo apoyado en esos significados del verbo griego krino. Y la insistencia de Martínez en que Jesús nunca enseñó que Satanás fuera ese príncipe concreto de Juan 16:11. Argumenta que esa identificación es posterior. La verdad es que, te deja pensando. Si uno está acostumbrado a la otra visión, Pues sí, es una lectura diferente. ¿Cuánto cambia nuestra forma de leer algunos textos si ponemos más peso en el contexto histórico-político del momento en que se escribieron? algunas objeciones muy comunes. La primera que aborda, por ejemplo, tiene que ver con la tentación de Jesús en el desierto. Ah, sí. Mucha gente dice que las palabras de Satanás ahí, pues demuestran que él es el Dios de este mundo. ¿Y qué dice este análisis en concreto sobre ese momento en Lucas capítulo 4? Pues mira, el análisis lo califica de tergiversación. Es muy tajante en esto. Ajá. Recalca que Satanás nunca dijo ser el Dios de este mundo. A ver, vamos a leer el texto bíblico literal, que es lo importante. Lucas 4, versículos 5 al 7. Dice así: Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Fíjate, ¿eh? El análisis subraya esto. Satanás ofreció la potestad y la gloria. No el mundo en sí, sino el poder y la gloria. Cierto. Y dice que le fue entregada. O sea, reconoce que no es suya por derecho propio, sino que alguien se la dio, y que él la puede dar a quien quiera. En ningún momento dice, soy Dios. Según la interpretación de Martínez, fue Dios Padre quien le dio ese poder, limitado, claro, después de que engañara a Eva. Y la oferta dependía de que Jesús le adorase, cosa que, obviamente, no pasó. Jesús la rechazó. Correcto. Y aquí es donde el análisis se pone muy firme. Eso es lo que enseña claramente el texto bíblico. El Dios supremo de este mundo es el Dios Padre. No es Satanás. De hecho, Tito Martínez usa una imagen fuerte. Lo describe como una simple marioneta usada por Dios para probar a la gente. Vaya. Y añade algo bastante duro. Dice que solo un hijo del diablo o un enfermo mental, son sus palabras, enseñaría que Satanás es el Dios supremo de este planeta. Uf, sí, es una afirmación contundente, desde luego. Bueno, pasemos a la segunda objeción que trata Martínez, esa que se basa en 1 Juan 5:19. Ah, sí. El versículo que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Claro, muchos leen el maligno y piensan automáticamente en Satanás. Pues esa identificación, según este análisis, se rechaza de plano. El argumento es muy directo. En ninguna parte dice ese texto que ese maligno sea Satanás. La palabra Satanás no está ahí. ¿En qué se basa para decir que el maligno no es Satanás en ese versículo? Pues se apoya en cómo se usa la palabra maligno en otros sitios de la Biblia. A ver, por ejemplo, citemos un par de ellos. Primero, Mateo 6:23, una parte. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y luego Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. El razonamiento de Martínez es, sería absurdo decir que en Mateo el ojo es Satanás, ¿verdad? Hombre, claro. Explica que la palabra griega original es poneros. Y si miras, por ejemplo, en la concordancia Strong, que es una referencia, pues poneros significa dañino, malo, maldad. Entiendo la lógica. Entonces, la conclusión que extrae de esto es que... El maligno no significa Satanás, significa el mal, la maldad. Ajá. Así que cuando un Juan dice que el mundo está bajo el maligno, se refiere a que está bajo la influencia del mal, de la maldad humana y de las fuerzas del mal en general, no bajo el gobierno directo de Satanás como si fuera su rey o Dios. Vale. Martínez sí recalca que la Biblia dice que Satanás engaña al mundo entero. Eso sí lo dice Apocalipsis 12:9, pero una cosa es engañar. Y otra gobernar. Exacto. Engañar no es gobernar. El Dios de este mundo, y de todos los mundos, insiste, es el Padre Celestial.
Punto. Muy bien. La conclusión es bastante clara. Bíblicamente, según esta lectura, Satanás no sería el Dios de este mundo. Sería un ser con poder, sí, pero un poder limitado para engañar, y siempre bajo la soberanía última de Dios Padre. Exacto. Y la relevancia de esta visión, tal como la presenta Martínez, es insistir en una interpretación, digamos, rigurosa de las Escrituras, para entender bien dónde está la autoridad real en el universo. No se trata de negar que Satanás tenga poder o que engañe, sino de ponerlo en su sitio, por así decirlo, subordinado a Dios Padre. El papel principal de Satanás es más engañar que gobernar. Bueno, pues este importante estudio bíblico de Tito Martínez está publicado en su sitio web, que es Las 21 tesis de Tito.com. Ahí se puede encontrar completo. y también en su canal de YouTube, El conocimiento real que lleva a la vida eterna. Exacto. El enlace directo a este estudio bíblico, en concreto, se encuentra en la descripción de este video de YouTube. Y ya para terminar, pues, quien no esté suscrito a este canal, que lo haga ahora, que comparta este video en sus redes sociales para que llegue a más gente. Sí, y que le dé un like al video si le ha parecido interesante o útil y que active la campanita. Eso, la campanita, para que YouTube le avisa cuando Tito Martínez publique un nuevo video con más conocimiento bíblico.